Y nada, pues ya empezamos. Bienvenidos a este Breakfast and Learn. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ignacio, por estar aquí. Hoy, como decíamos, el Breakfast and Learn serà en castellano, però la primera parte la farem en català, com sempre, la introducció de la xarxa Texam. Llavors, res, compartiré molt ràpid presentació. A veure... Ai, disculpeu, que ara us he perdut. A veure... Perdoneu, eh? Vale. Crec que ara sí que veieu la meva presentació. Doncs moltes gràcies per estar aquí. Nosaltres som la xarxa Texam. Som una xarxa que aglutinem grups de recerca que fan recerca en salut mental i noves tecnologies. Com sempre us expliquem, el nostre objectiu és intentar que el coneixement que tenen els grups de recerca en salut mental i en tecnologia arribi més a prop de les persones, i no només de les persones, sinó també del sector públic i del sector privat i la societat en general. La nostra idea és que tot aquest coneixement arribi en forma d'innovació, basada en resultats, productes, serveis i processos, i també parem l'orella i intentem estar atents a quines són les necessitats de tots aquests interlocutors que trobem a l'altre cantó, de les persones, del sector públic i del sector privat, i que aquestes solucions que nosaltres trobem i es generen des del món de la recerca i la innovació puguin donar resposta a aquestes necessitats. Llavors, nosaltres intentem donar suport i donar, diguéssim, eines a tots aquests grups de recerca, que ara mateix són 49 grups membres de 23 institucions, com veieu, principals hospitals, centres de recerca i universitats del territori català. I el que fem és intentar donar eines, intentar donar coneixement. Una de les eines que tenim són els Breakfast and Learn. Aquí veieu una mica el que tenim previst pel mes vinent, pel mes de juny. Us presentarem una eina, una espècie de mitjà digital transmèdia que és Som 360, on hi ha recursos digitals per la salut mental, amb un caire més divulgatiu, però on hi ha molt espai per la ciència i per la innovació. Presentarem el Som 360. I avui estem aquí perquè hem convidat a l'Ignacio Pedrosa del CETIC, que és una institució d'Astúries, perquè ens expliquin alguns casos d'èxit que ells han treballat de com han aplicat la intel·ligència artificial a l'àmbit rural. Es tracta d'una temàtica que interessa molt a molts dels nostres membres, molts dels nostres grups de recerca, però que també és molt interessant per a altres actors de l'ecosistema, perquè hi ha encara molts reptes i molts àmbits de millora i de creixement en com es dona resposta a la problemàtica de la salut mental fora de les grans ciutats. Si en les grans ciutats ja és complex, doncs en l'àmbit rural encara més. Llavors, amb aquest objectiu hem convidat a l'Ignacio, que serà qui ens oferirà la ponència a partir d'ara. Al final de la sessió deixarem uns minuts també per preguntes, perquè l'Ignacio pugui donar resposta a tots els dubtes i qüestions que vagin sortint. Llavors, ara li voldria donar pas a l'Ignacio i m'agradaria també presentar-lo. L'Ignacio és doctor en Psicologia amb menció internacional, és màster en Investigació en Psicologia de la Salut, màster en Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport i també llicenciat en Psicologia. I compta amb més de 10 anys d'experiència en activitats d'investigació sociosanitària, desenvolupant temes relacionats amb el disseny, la implantació i el desenvolupament, i també l'avaluació de projectes de recerca competitius. Com us dèiem, actualment està en el CETIC, on participa en projectes nacionals i internacionals d'I+D+I, enfocat a la resolució de necessitats sociosanitàries, amb un focus específic en solucions innovadores vinculades al benestar y también al envelliment actiu. Pues bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por estar aquí hoy con nosotros, por acompañarnos. Y nada, pues te cedo el estrado y la palabra, y con muchas ganas de escuchar sobre estos casos de éxito. Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, Iris. Bueno, buenos días, buen día, y lo siento, pero esta es mi capacidad de conocimiento catalán, no puedo aportar mucho más. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un lujo poder estar aquí. Una responsabilidad viendo los ponentes previos del Breakfast Lab y la siguiente ponente del mes de junio, y sobre todo muchas gracias a los participantes por sacar un ratito de vuestro tiempo, que seguro que todos estéis muy ocupados bueno, por considerar que esta charla puede ser de interés. Bueno, en las pruebas ha ido bien, deberéis estar viendo ya la pantalla, si no, por favor, me avisáis. Y bueno, sobre la marcha, encantado de ir recopilando preguntas y luego discutir sobre ellas. La presentación básicamente tiene dos bloques. Al inicio me gustaría haceros una presentación de qué es CETIC, Centro Tecnológico, en qué ámbitos trabajamos y posteriormente presentar esos dos casos aplicados. Yo no sé si llamarlo casos de éxito, a lo mejor es demasiado pretencioso o ambicioso, pero por lo menos que veáis dos ejemplos de proyectos aplicados que hemos desarrollado en el Principado de Asturias, en el ámbito rural, y que tienen que ver con dos ámbitos diversos dentro de la salud mental, uno de ellos más focalizado en screening poblacional o en diagnóstico y otro más dirigido a la parte de promoción de la salud, tanto física como emocional. Bueno, brevemente, una presentación. CETIC, Centro Tecnológico, tiene una doble personalidad. Somos por un lado centro tecnológico y por otro lado somos una fundación privada sin ánimo de lucro. Y como tal, pues tenemos diferentes patronos que bueno, podéis ver ahí, que pertenecen a diferentes dominios y ámbitos de negocio, tanto del sector servicios como del puramente tecnológico, relacionados con el sector agroalimentario, y forma parte de ellos también en el Gobierno del Principado de Asturias. Y además de eso tenemos pues, bueno, 4 patronos de honor, tres de ellos, como no podía ser de otra manera, muy relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, y a ellos se añade el clúster TIC, que agrupa pues, a la práctica totalidad de las empresas del sector TIC del Principado, y que bueno, en conjunto, tanto el clúster como los 3 patronos, Vinton Cerf, Martin Cooper y Ray Tomlinson, pues nos ayudan anualmente a tratar de definir el roadmap tecnológico y los retos que afrontamos y bueno, darnos un poco esa visión experta externa a la hora de en qué trabajar y qué retos abordar. Bueno, concretaros también que el tema de hoy, salud mental, ámbito rural, son temas en los que CETIC trabaja, pero no es el único foco en el que estamos centrados. CETIC se dedica a las tecnologías de la información y la comunicación, que es muy amplio. Dentro de eso estamos focalizados en inteligencia artificial, que sigue siendo un paraguas también muy ancho y donde caben muchas tecnologías. Y por concretar un poco más, pues vivimos de los datos básicamente. Investigamos en tecnologías que tienen que ver con lo que llamamos la cadena de valor del dato y que, como veis ahí, pues abarca desde cómo adquirimos la información en cualquier tipo de entornos, en la primera columna que veis, desde datos en diferentes modalidades hasta investigar en tecnología para su propia captación, como puede ser temas de IoT, 5G, ahora 6G. Tenemos otra fase en donde una vez que ya tenemos esa información, trabajamos en cómo procesarla. En función del caso podemos trabajar desde computación en el borde para dar respuestas en tiempo real hasta desarrollo de arquitecturas Big Data que a largo plazo nos permitan ir creciendo para trabajar, por ejemplo, en la nube con diferentes algoritmos, y tecnologías más emergentes que como centro de investigación tenemos que estar también en la vanguardia de tecnologías que están ya, por ejemplo, más relacionadas con la computación cuántica. Y en esta línea, por ejemplo, tenemos un simulador de computación cuántica y colaboramos con diferentes universidades españolas y europeas en cómo poder aplicar en diferentes procesos de diferentes dominios. Tenemos también otra parte de investigación en infraestructuras para ver cómo compartimos básicamente esa información y qué hacemos con ella. Estamos muy activos en la nueva tendencia europea de los espacios de datos compartidos, somos miembros de Gaia X, del Hub español, y llevamos ya también mucho tiempo trabajando en otras tecnologías como Web of Things o blockchain. Y luego tenemos otra última pata que está muy focalizada en cómo añadimos valor a esa información y que tiene mucha relación con el usuario final, y en donde ya entran quizás las tecnologías un poco más conocidas o más populares que podéis ver en la última columna.
Tenemos también una peculiaridad, es que somos la oficina española y latinoamericana de W3C. W3C es el consorcio para la web que trata de definir los estándares web que ayuden a transferir, escalar de una forma más rápida las soluciones tecnológicas que obviamente están basadas en la web, y colaboramos en diferentes grupos de actividad, como podéis ver en la parte de abajo. ¿Qué hacemos con estas tecnologías? Pues intentamos llevarlas a retos del territorio en donde aplicarlas con el objetivo de hacer precisamente investigación aplicada que dé respuestas a necesidades que tenemos en el entorno, no solamente en el Principado, sino también a nivel internacional, básicamente en 4 áreas principales: economía del dato, industria 4.0, inteligencia territorial y salud, bienestar y envejecimiento activo, que es lo que más tiene que ver con la sesión de hoy, ¿vale? Como decía Iris en la presentación, mi background es en psicología, no obstante, ahora que estoy dentro de un centro tecnológico, nosotros nos centramos en la parte puramente de tecnología, con lo cual a la hora de desarrollar proyectos, como pueden ser en el ámbito de la salud mental, lo que buscamos siempre es contar con un experto externo en el ámbito que nos dé ese conocimiento que tiene en el sector y que nos complementemos y que cada uno pues, trabajemos en el ámbito de conocimiento más específico, ¿vale? Tenemos una característica también un poco peculiar a nivel de infraestructuras, y es que tenemos 2 sedes principales, una la tradicional, que lleva los 20 años de historia de CETIC funcionando en medio urbano, y otra, que os pongo aquí un vídeo y voy hablando sobre él, de 2 minutillos, para que veáis el resumen, ¿no? Otra muy peculiar, que es un centro de innovación único a nivel europeo, está ubicado en medio rural, para hacer innovación desde y para el medio rural. Tiene una historia muy bonita, de más de 100 años, de un legado personal interesante que podéis ir viendo ahí en pantalla, por una historia que se va de mucho dinero y a su lea. Perdona, Ignacio, dice que no tienes suficiente bando el bando de conexión suficientemente ancho y te perdemos la voz con el vídeo. ¿Me perdéis la voz? Sí, Pues silencio directamente. ¿Ahora mejor? sí. Vale. Ahí veis un poco bueno, el centro cómo está constituido, las líneas de trabajo. Como os decía, la persona se evacúa, genera mucho dinero, a su muerte dona con la intención de hacer un centro de innovación agrícola, ¿vale? Se forma una fundación y a la extinción de la fundación, pues esta fundación se dona a Fundación CETIC con el compromiso de seguir trabajando en innovación rural, con lo cual lo que hacemos es pasar el conocimiento que teníamos antiguamente, implementando la tecnología para básicamente trabajar en la mejora de calidad de vida de las personas del medio rural en un sentido muy amplio. Incluimos aquí, obviamente, la parte de salud, pero incluimos también otras cuestiones muy relacionadas con la transición digital de las empresas que están en el medio rural, la mejora del entorno, sistemas de acceso a la tecnología. Y tiene una peculiaridad muy interesante porque es una especie de sandbox en donde podemos detectar las necesidades en el propio entorno, diseñarlas con las personas que viven en ese entorno y luego probarlas con ellas y tener un medio de evaluación muy ágil que nos permita acelerar mucho la tecnología y que está abierto además a otras entidades que quieran desarrollar y probar allí soluciones, con lo cual bueno, estáis invitados a poder discutir sobre ellos y valorar también posibles colaboraciones. Como veis, las líneas de trabajo, la segunda de ellas está muy relacionada con lo que estaba comentando y con la charla de hoy. Y luego, pues bueno, tenemos también alguna otra peculiaridad dentro de la infraestructura. Son 2 edificios. El edificio de la izquierda es un colegio rural y tenemos una colaboración directa con el profesorado y los niños que forman parte de él para bueno, la adquisición de habilidades tecnológicas y desarrollo de diferentes proyectos de salud y no de salud, especialmente en temas de autocuidado. Y luego tenemos otras 2 infraestructuras también bastante peculiares relacionadas con un simulador climático, en donde vemos cómo la tecnología puede ayudar a automatizar procesos de la parte de agrofood, y una comunidad energética local para investigar en otros ámbitos. Dentro del CETIC tenemos varias líneas de trabajo. Las que tienen más relación con los casos que vamos a ver hoy son básicamente por una, la parte de salud, envejecimiento activo y bienestar, y por otra una unidad que llamamos factor humano,
que con ella tratamos de diferenciarnos un poquito respecto al resto de centros tecnológicos, porque en la historia de CETIC realmente siempre hemos estado muy preocupados por desarrollar innovación que esté centrada en las personas. Lo llevamos haciendo desde el origen de CETIC, pero desde hace 2 años aproximadamente ya hemos formado una unidad específica que aborde pues, los temas principales que veis ahí en la parte de la derecha. Con todo este crecimiento y este cambio digital en la sociedad, emergen muchos retos a los que debemos dar respuesta, y principalmente en esta unidad, que muchas veces va de la mano junto con el área de salud, envejecimiento activo y bienestar, lo que tratamos es de abordar esos 3 puntos, ¿no? El impacto de la tecnología en la persona, tanto el impacto positivo como la identificación de posibles impactos negativos, que a veces no se habla de ellos, pero están ahí y debemos tener en cuenta, y que incluye también otros aspectos como el cómo dar respuesta con la tecnología a retos sociales, pero teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con los derechos sociales y digitales en todo este cambio tecnológico. Otra pata muy enfocada a la parte técnica de cómo generar sistemas de inteligencia artificial que sean confiables en cuanto al funcionamiento adecuado, y cómo facilitar la interacción de la persona con esos sistemas de manera que los podamos integrar de forma natural en el flujo de tareas. Y otra tercera pata muy relacionada con los aspectos éticos de transparencia que lleven a incrementar la confianza en estos sistemas, y que pasan por temas que todos escuchamos muy recientemente, como el abrir la caja negra de los algoritmos, hacerlo más claro, explicar muy bien cómo funcionan los procesos que hay detrás de ellos, porque entendemos que es la manera de absorber realmente la tecnología. Y en el ámbito de la salud, pues trabajamos básicamente los 4 puntos que veis ahí. Desarrollo de sistemas de medicina personalizada de precisión en toda la cadena del cuidado de la salud, desde la promoción y la prevención hasta la intervención ya en casos de enfermedades agudas o crónicas especialmente. Cómo trabajamos con todo este volumen de datos que recopilamos y que crece cada vez más y más, especialmente muy centrados en la parte de interoperabilidad de los datos y cómo conectar información de diferentes fuentes, que es un reto difícil y apasionante. Cómo diseñamos tecnologías para generar entornos inteligentes que permitan, principalmente en nuestro caso, fomentar la vida independiente de las personas en el entorno donde quieren estar y donde quieren vivir más años. Y todo esto casi en transversal con ese diseño centrado en la persona, en donde tratamos de identificar con ellas las necesidades, codiseñar las soluciones y validar luego sobre el terreno real de qué manera están funcionando. Esto casa con esta infografía que yo creo que representa muy bien las implicaciones que tiene la inteligencia artificial con la salud, los desafíos. La parte de abajo de los retos va muy ligada con lo que abordamos en la parte de factor humano, y en el medio pues podéis ver muy resumido toda la relevancia y las posibilidades que ofrecen los datos en el ámbito de la salud, ¿vale? En el caso de, como os decía, vamos a centrarnos, y nos vamos a la parte de la derecha, en cuanto a diagnóstico y autocuidado y prevención, pero como muy bien sabéis, pues tenemos muchas otras cuestiones que son relevantes. Desde CETIC le damos también mucha importancia a los proyectos que tienen que ver con la obtención del dato en entorno real, a lo que llamamos, o a lo que se llama las evidencias de datos en entorno real, porque, como sabéis, complementa muy bien a la información que se puede obtener dentro del contexto clínico, tiene una validez ecológica muy alta que da un valor añadido muy interesante, y que en muchos casos pues, nos da información de qué está pasando entre consulta y consulta con el profesional sanitario de una manera muy objetiva, y que permite en muchos casos tener un seguimiento que da la opción de actualizar los tratamientos clínicos casi en tiempo real y hacerlos más efectivos y más eficientes en el tiempo. ¿Vale? Esto como presentación, la parte comercial que digamos me obligan los jefes a presentaros, pero bueno, por daros una pincelada de cómo vemos el abordaje desde CETIC, cómo lo entendemos y cómo lo tratamos de hacer. Pasando ya a los casos aplicados, el primero de ellos va muy relacionado con esa parte de promoción de bienestar emocional y físico. Es un caso que tiene 2 fases, que arranca en entorno puramente rural, en el concejo de Tineo del Principado de Asturias, con unas características peculiares que veremos ahora en cuanto a población,
y que luego evoluciona a un entorno semirural como es la ciudad de Zamora, porque la experiencia que hicimos en Tineo bueno, les llamó la atención, los resultados que obtuvimos les gustó y allí se enfrentaban a problemas muy similares, sobre todo preveyendo cómo va a ser la evolución a futuro y querían probar allí también cómo funcionaba, con una población, ya digo, semirural, que está un poco a medio camino, con un entorno un poquito diferente y lo que vamos a ver luego es que las conclusiones son muy similares en términos de salud. En este caso, cuando hablamos de promoción de la salud, particularmente del envejecimiento activo, pues bueno, ahí veis alguna información que es de sobra conocida por todos y que seguro que no necesito ahondar en cuanto al perfil demográfico que tenemos en España. En el caso de Asturias, somos la comunidad más envejecida actualmente, con lo cual, bueno, como decimos nosotros, es una oportunidad para hacer investigación de lo que se van a encontrar otras comunidades en muy poquito tiempo, porque se espera un perfil muy similar. Y tenemos otros retos aquí también muy destacados de despoblamiento, especialmente en el mundo rural, que eso lleva en la gran mayoría de los casos a que ahí se mantenga como población fija la población mayor, con las necesidades sociales y de salud que tiene. Se le añaden otros problemas que empiezan a estar presentes ya en la sociedad en general, pero que bueno, tienden a agravarse en medio rural, como es la soledad no deseada, la necesidad que nos trasladaban de contar con alternativas de ocio que fueran también diferentes a lo que ya existía, sin desechar las más clásicas, pero que podían tener otras opciones también de ocio y un poco en esa línea de tratar de generar entornos inteligentes que nos aportaran información de la salud de la población, pues es como se trataba de afrontar este reto. ¿Con qué mimbres? Bueno, tenemos el conocimiento tecnológico, nos dedicamos a la parte de I+D básicamente, con lo cual tratamos de estar siempre planteando propuestas innovadoras. Tenemos experiencia con diferentes sectores poblacionales en lo bien que funcionan las soluciones basadas en técnicas de gamificación. Manejamos tecnologías que nos permiten hacer una monitorización remota y los proyectos previos en salud nos daban idea de que la parte de promoción a través de la actividad física pues mejora ampliamente la salud y además a esto se suma que en el caso de la población a la que nos dirigíamos en este caso, mayores de 65, en una situación particular, porque la primera fase del proyecto arranca 3 días antes del confinamiento del COVID y ahora os cuento por qué tiene esto relevancia. La fase 2 arranca después de la apertura y la salida a la calle, con lo cual teníamos que dar respuesta también a las consecuencias que haya tenido el aislamiento de la población mayor y lo que buscábamos era una solución que sin llegar a ser intrusiva y siendo fácil de usar, pues ayudara a esa promoción de la salud y les diera un plus a las herramientas que ya tiene de por sí el contexto sanitario. ¿Vale? Como os decía, la fase 1 la planteamos en Tineo. Tineo es un entorno rural que tiene unos 9.000 habitantes y un problema de deslocalización muy grande de población que añade el reto a esa dificultad de soledad. Hablamos de 17 habitantes por kilómetro cuadrado, una zona bueno, pues montañosa que dificulta también la parte de comunicación y el planteamiento que teníamos aquí, y es un punto que voy a ir destacando los diferentes casos de éxito por esos tintes de factor humano, de innovación centrada en la persona, era pues eso, cómo dar respuestas sin tratar de alterar el día a día de las personas que allí vivían, pero aportándoles un extra. Entonces, aquí llevamos un trabajo muy mano a mano con la Escuela Municipal de Salud, que depende directamente del ayuntamiento, que son quienes tienen la conexión directa con la población. Y lo que buscamos fue diseñar un dispositivo que fomentara la práctica de actividad física en su entorno habitual. Para eso hicimos algo tan simple como ir allí y preguntar dónde, en qué entornos hace habitualmente la población actividad. Y resulta que dentro de Tineo pues, había ya una senda marcada que conecta 2 puntos, aproximadamente 7 kilómetros, en donde la mayor parte de la población pues, va allí a caminar. Con este planteamiento, con este escenario, lo que se nos ocurrió fue, a lo largo de la senda, plantear diferentes puntos de control y en donde a través de una pulsera RFID, esta es la foto que podéis ver aquí, es nuestro director general con el alcalde y la concejala de salud, ¿vale? Haciendo la presentación, con una pulsera RFID de silicona, muy cómoda de llevar, que no recoge ningún otro tipo de información.
captaba el paso de las personas por los puntos de control, ¿vale? Esa información que nosotros recopilábamos, hacíamos un tratamiento de esa información y lo planteábamos en un modo de gamificación para definir de una manera personal diferentes retos que tenían que ir superando, ayudándose a la motivación y tratando de fomentar la parte más compleja desde nuestro punto de vista, que es la parte de adherencia al ejercicio físico, ¿vale? Como os decía, a los 3 días llegó el confinamiento, con lo cual os podéis imaginar que el hecho de ir a caminar la ruta fue inviable. Tuvimos que darle una vuelta completa al proyecto. Bueno, ideamos un sistema para que la gente hiciera la actividad física en su casa. Nos mandaban a través de WhatsApp la información, nosotros hacíamos el tratamiento y tratamos de seguir con la misma plataforma volcando esa información, haciendo la gamificación y bueno, manteniendo así el proyecto hasta que luego pudieron salir de casa y de manera un poco controlada volver a la senda, ¿vale? Pero se nos presentó una dificultad importante que al final, gracias a la tecnología, pudimos solventar y que tuvo efectos muy positivos. Bueno, esta fase tuvo un acceso por el Ministerio de Consumo del Gobierno y llamó tanto la atención a CENIE que nos pidió implantarla también en Zamora, ¿vale? Con la experiencia que teníamos del COVID, lo que planteamos fue un enfoque un poco diferente, promoviendo también que esa información se recogiese todavía más en el entorno natural y que otra ola del COVID no nos parase el proyecto. Lo que planteamos fue usar ya en este caso pulseras más inteligentes que monitorizaran 24 horas la actividad y que contabilizaran no solo la actividad en una senda, sino todo lo que hacían, el caminar para ir a la compra, el subir las escaleras, el moverse para ir a visitar a sus familiares y que nos diera idea real de toda la actividad que hacían en el día a día. ¿Por qué en Zamora? Porque como veis ahí, si Asturias es ahora la más envejecida, Zamora se espera que sea la más envejecida de Europa a partir de 2040, con lo cual tenían también un reto importante, ¿vale? Y el planteamiento aquí tuvo todavía un foco mayor centrado en las personas, porque como veis en las fases del proyecto que aparecen ahí en la línea central, era muy importante para la captación hacer una presentación con la población objetivo, con lo cual nos desplazamos allí, contamos en qué consistía el proyecto, el reto, cómo iba a funcionar. Se hizo una campaña muy importante de difusión en los medios que habitualmente utiliza la población mayor, transporte urbano, radio, televisión. Se hizo otra parte muy importante que veíamos muy necesaria y que habíamos aprendido de Tineo, y era el hecho de tener a personas sobre el terreno que pudieran dar respuesta a las necesidades de la población, con lo cual se formó un equipo especial que estaba 24 horas prácticamente disponible a pie de campo para los participantes para dar respuestas a los posibles problemas o necesidades que tuvieran a nivel técnico. Y luego hicimos una evaluación inicial y final para ver realmente el impacto de la tecnología. Y finalmente, pues esa parte de divulgación, de devolver a los participantes los resultados. ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, pues planteando algo muy similar a lo que hicimos en Tineo. Ahí veis un pantallazo de la aplicación en donde podían ver la parte de actividad, calidad de sueño y ritmo cardíaco. Tenía a su disposición una plataforma, la que antes os avanzaba, de gamificación, en donde cada uno con su perfil tenía retos relacionados con calorías, velocidad, distancia total recorrida, mayor número de días de actividad continuada, que era lo que realmente ayudaba a la parte de adherencia. Bueno, diferentes cuestiones que a nivel individual y a nivel social, es decir, planteábamos también la posibilidad de hacer grupos particulares y había una especie de competición también entre los barrios de la ciudad de Zamora que nos ayudaba a fomentar esa parte del contacto social para practicar la parte de actividad física de manera conjunta, porque era algo que queríamos potenciar especialmente después del confinamiento y la pandemia. Pues bueno, tenían un sistema que luego nos indicaron que en absoluto les parecía intrusivo, que nos permitió pues, obtener los resultados que veis aquí, con prácticamente 300 personas hasta los 99 años de edad, que teníamos un participante durante 3 meses. Nos encontramos en la parte de salud básicamente 4 conclusiones. A nivel de salud percibida nos indicaban que mejoraban, ¿vale? Que esto era una herramienta que les parecía que había mejorado su salud. Teníamos datos de que reforzaba su capacidad física y que aumentaba especialmente la actividad, vamos a decir, de intensidad ligera de las personas, ya que había un dato importante porque aproximadamente 1/3 de los que nos decían al inicio que no hacían ningún tipo de actividad física, que eran sedentarios, gracias a esto habían comenzado a hacer actividad, con lo cual ahí tenemos
un foco muy importante de potenciales beneficios y de prevención y de mejora de enfermedades que ella tenía, que les mejora notablemente su actividad. Y en la parte de salud mental, lo que claramente nos reportaban es que había un incremento en la percepción de apoyo social, no relacionado con la familia, sino con otras personas, básicamente con quienes habían hecho red para hacer la práctica del ejercicio físico y especialmente con el equipo de campo que tenía a su disposición y con quien sabían que podían tener una conversación no solo técnica, sino que luego salió a la luz sobre todo la parte problemática de la soledad que nos encontramos, pero que bueno, entendían como un apoyo que les había ayudado también a mejorar en esa parte de red social. Y luego en la pata más relacionada con factor humano, las conclusiones principales que veíamos o que encontramos fue, por un lado, la parte más de tecnología, la necesidad de definir soluciones más estándares, es decir, tenemos que tratar de definir soluciones pocas y concretas, que la persona no necesite muchos dispositivos o muchas soluciones para mejorar su salud y que no sean muy diferentes. Tenemos que tratar de facilitarles el uso de la tecnología. Otro de los puntos que encontramos es que al final algo tan sencillo como una pulsera es un elemento que les motiva y que puede ser una herramienta muy interesante para complementar otros programas y otras soluciones que desde atención primaria, por ejemplo, se pueden proporcionar. Había gente que nos indicaba que simplemente por el hecho de tener la pulsera les recordaba que tenía que hacer actividad física y que ya era un elemento motivador para no quedarse en casa. Encontramos, aquí partimos de un dispositivo ya existente, pero lo que nos dimos cuenta es que necesitaba mejoras, ¿vale? Con lo cual nos viene a reforzar que esa parte del codiseño es algo fundamental para que realmente luego el uso y el impacto sea todavía mayor. Como os decía antes, a nivel de bienestar psicológico, no era foco de la investigación, pero surgió un problema muy importante que ahora bueno, sale ya más habitualmente en empresa, pero como es la soledad no deseada, de personas que incluso tenían familia cercana, pero cuando se acercaban al equipo de campo o a otros compañeros con los que hacían ejercicio, les trasladaban que se sentían solos y que realmente necesitaban más contacto con la gente. Y luego otras cuestiones que tienen que ver con la relevancia de explicar muy bien a la gente por qué es importante o por qué va a ser beneficioso para ellos que lleven un reloj que les está midiendo su actividad 24 horas al día, si no se lo quitan de encima, porque ahí nos dimos cuenta que en el momento que eres transparente, que explicas muy bien qué datos recopilas, para qué, cómo se guardan y qué beneficios les reporta, realmente la confianza aumenta. Y fueron muy poquitos los casos que abandonaron el proyecto porque no les gustara, porque sentían que era algo intrusivo o porque simplemente no querían que nosotros supiéramos qué era lo que estaban haciendo en el día a día. Con lo cual, vuelvo a insistir, esa parte de ser transparente, no solo en la parte tecnológica, sino de cómo se va a desarrollar el trabajo, fue una de las conclusiones principales que nos ayuda a aprender de cara a futuros proyectos la necesidad de dedicar un poco de tiempo al inicio y durante el proyecto a resolver dudas de cuáles son las bondades que puede tener y los posibles riesgos que puede tener si no se utiliza también de la forma óptima. Con lo cual, bueno, ya veis, dos entornos rural, semirural, diferente, una solución relativamente sencilla. Si me escuchan mis compañeros más de la parte técnica, seguro que no opinan lo mismo. Pero bueno, con una solución, podemos decir, costo eficiente, podemos llegar a tener resultados muy positivos y llegar a alcanzar a un volumen de población relativamente amplio. Y el segundo caso que os quería contar, pues bueno, va sobre otra temática que también ahora está un poquito de moda, por desgracia. Este proyecto terminó justo antes de la pandemia y bueno, creemos que es un buen ejemplo porque refuerza también que es posible llevar a cabo proyectos de colaboración público-privada. Este es un proyecto de investigación financiado por el Principado de Asturias, pero en donde colaboramos con una empresa privada que es Thesis Medical Solutions, que se dedica a la parte de interoperabilidad de datos clínicos y un proyecto en donde, como os decía antes, aquí nos focalizamos en conductas autolesivas y suicidas. Nosotros, o yo en mi caso, junto con mi compañera Elena, por ejemplo, del equipo, que también es doctora en psicología, no entramos en la parte de salud mental, nos dedicamos a la parte de tecnología y aquí incorporamos un psiquiatra del Servicio de Salud del Principado de Asturias, que es el que nos aporta
el conocimiento tanto teórico como, sobre todo, el más relevante, que es el que tienen el día a día de consulta tras consulta con las personas, para incorporar pues lo que sabe del día a día y lo que ve necesario también en la consulta. Este proyecto Bosco lo que trataba era de enfocarse a sistemas de alerta temprana. ¿Vale? Desde CETIC llevamos ya bastantes años trabajando en sistemas de apoyo a la decisión clínica. Entendemos también la tecnología de esa manera en cuanto a que este tipo de soluciones tiene que ser una herramienta que complemente la información y que facilite la toma de decisiones del profesional sanitario, pero que al final, desde nuestro punto de vista, la decisión última, cuando trabajamos con personas, tiene que ser del profesional, que es el que tiene realmente el juicio clínico y la visión más global de cuál es el entorno y la necesidad de la persona. Y con esto, como os decía, simplemente lo que tratábamos era de generar una alerta, de decir, cuidado con esta persona, que es posible que necesite una evaluación más detallada por un profesional en la parte de salud mental. No es necesario que os cuente pues, la prevalencia de los intentos de suicidio y las tasas de suicidio que realmente se cometen. Obviamente el impacto que tiene en la calidad de vida no solo de la persona que tiene o bien la conducta lesiva o el intento de suicidio, sino sobre todo también en las personas que están dentro de su entorno, familiares, amigos, cuidadores informales y demás personas que viven en su día a día. Y bueno, la necesidad de dar una respuesta de este reto que tenemos de forma adecuada y teniendo en cuenta los recursos que hay y que tenemos que tratar de optimizarlos. Obviamente, cuanto antes detectemos estas soluciones y antes podamos empezar el tratamiento, pues más fácil será mejorar la situación de la persona y fomentar esa parte de la reinserción social. No, como bien sabéis, no es un reto fácil porque bueno, viene determinado por muchísimas causas y impactan un número muy alto de factores que están implicados y al mismo tiempo es un reto interesante porque es un reto global. Depende, si nos vamos afuera de España, depende mucho de los valores culturales, pero si hablamos, por ejemplo, solo dentro de España, es algo que lamentablemente está presente en todas las comunidades. En el caso de Asturias, igual que somos la comunidad más envejecida, también lideramos el ranking de suicidios anual junto con Galicia, con lo cual, bueno, tratando de focalizarnos en esos retos que tenemos en el territorio, pues era algo que teníamos que abordar de forma clara. El enfoque en este caso, como os comentaba, iba muy dirigido a la parte de identificación temprana de esas personas y para ello lo que veíamos interesante era diseñar un sistema que fuera una herramienta para los profesionales de atención primaria, siendo la puerta de acceso principal para el conjunto de la población y que conoce muy bien, porque tiene trato prácticamente día a día con la población, las necesidades, pues veíamos interesante que fuera un poco el distribuidor, por decirlo de alguna manera, de personas en riesgo para derivarlas al área de salud mental y poder trabajar con ellos. Y luego tener una herramienta que pudiese hacer también un seguimiento de cómo estaba siendo la evolución, con esa idea de trabajar en la prevención y de tener una mayor probabilidad de éxito cuando llevamos a cabo una intervención. El proyecto se desarrolló, ahí ves las áreas sanitarias en las que tenemos distribuidos el Principado, se desarrolló en el área 8, entorno rural, al que se añaden además otros dos problemas serios. ¿Vale? Un problema que viene derivado básicamente porque era una zona que dependía prácticamente exclusivamente de la minería. Una vez que la minería cierra, pues bueno, genera una serie de problemas nuevamente de despoblamiento, un entorno socioeconómico muy deprimido, con pocas opciones laborales, con problemas económicos en gran parte de la población, bueno, dificultades para dinamizar la zona y eso lleva obviamente a problemas en la salud mental y un área dentro del Principado donde las tasas de suicidio pues, son altas y se disparan. Pues bueno, a la hora de hacer el mapa del Principado se juntaban en relación con esta charla dos cosas. Hablamos de área rural, hablábamos de recursos escasos, tenemos 80.000 habitantes más o menos, un hospital de referencia, nuevamente población relativamente deslocalizada
y recursos limitados. ¿Vale? Hablamos de que tenemos un equipo de psiquiatras, si no recuerdo mal, con 3 profesionales para dar respuesta a 80.000 personas. Obviamente no todas están en situación de suicidio, pero un volumen muy grande de ellas sí. Volviendo un poco al esquema anterior, y el porqué de afrontamos este reto. Bueno, teníamos la experiencia en proyectos previos de medicina personalizada. Habíamos trabajado, como os comentaba, en soluciones de sistemas de apoyo a la toma de decisión clínica en enfermedades crónicas y agudas muy diversas, que van pues, desde la diabetes hasta la EPOC, en segmentos muy diversos, niños, mayores, adultos, de diferentes tipos. Tenemos experiencia, obviamente, en el uso de Big Data y lo que queríamos hacer aquí era reaprovechar la información que ya estaba en la historia clínica, es decir, no pedir información añadida ni tener que añadir un flujo nuevo de recopilación de información, sino hacer una explotación de la información que ya recogen los profesionales en su día a día y que está ahí disponible para complementarla con otra herramienta que sacará el máximo rendimiento de esa información que muchas veces nos preguntan ¿para qué guardo todos estos datos aquí? Bueno, pues este era un ejemplo en donde les explicamos el potencial que podía tener. ¿Vale? La situación es clara, como antes os explicaba, los recursos, pues como muchas zonas, son limitados y es un reto en crecimiento y problemático en Asturias. ¿Vale? ¿Cómo lo enfocamos entonces? Bueno, pues en las fases que aquí podéis ver. ¿Vale? Un planteamiento de identificar, junto con el profesional sanitario, ¿vale? De las variables que podemos tener en la historia clínica, cuáles consideramos con tu conocimiento y con lo que nos dice la literatura científica que son las más relevantes. Pues extraemos o identificamos variables clínicas, demográficas y psicológicas. ¿Vale? Pasamos el pertinente comité de ética, tenemos acceso a la información del SESPA, recibimos la información anonimizada y nos ponemos a trabajar. Definimos un modelo basado en Machine Learning, bueno, varios modelos. Nuevamente, aquí viene la importancia de la innovación centrada en las personas. Nos sentamos con el psiquiatra, le decimos, esto es lo que nos dicen los datos, danos tu opinión clínica de lo que tiene sentido. ¿Vale? Nos ayuda a elegir el modelo, nos da su opinión sobre las variables que entran en el modelo. Una vez que tenemos ese modelo definido, volvemos a coger otro segmento de datos, probamos cómo funciona ese modelo, afinamos el modelo, analizamos y volvemos a sentarnos de nuevo y le decimos, Celso, esto es lo que nos dice el modelo, necesitamos validar contigo que realmente esto tiene sentido. ¿Vale? Hacemos el último afine y le damos los resultados. ¿Vale? Y lo que obtenemos al final es un modelo en donde, partiendo de 22 variables iniciales que habíamos visto relevantes, utilizando solamente 7, y vuelvo a incidir en la parte importante, 7 variables que ya están en la historia clínica y que hasta ese momento no se está haciendo nada con ellas, para ofrecer un modelo que tiene los valores de precisión, exactitud, sensibilidad, especificidad que podéis ver ahí a la derecha. ¿Vale? Para darnos, vuelvo a insistir, una alerta de personas en riesgo que pasan por atención primaria y que necesitan una evaluación más en detalle. ¿Por qué en atención primaria? Por lo que antes os comentaba, que es la puerta de entrada, y porque lo que nos había trasladado este psiquiatra es que en muchos de los casos que tenía identificados como tentativas de suicidio llegaban directamente a urgencias. No había ni casos previos de tentativas ni avisos clínicos previos que pudieran ser detectados, ¿vale? Con lo cual era importante, a través de esa información que ya teníamos, tratar de identificar qué personas eran las que podían llegar a urgencias para tratar de evitar. ¿Vale? Y con esto, como os digo, evaluamos simplemente 7 variables. Una de ellas implicada en el protocolo de suicidio que está en el Principado de Asturias, que es la puntuación en el Minimental, ¿vale? Una puntuación alta en esa variable. Otra relacionada con el uso de antipsicóticos. Una tercera muy relacionada con tener una tolerancia baja o muy baja al dolor, especialmente el dolor crónico. Otras 2 relacionadas con la convivencia. Por un lado, el hecho de estar soltero, no tener una pareja, y por otro lado, el hecho de convivir con la familia de origen, es decir, aquellas personas que vivían todavía con sus padres, que iba muy relacionado lógicamente con la condición económica, estaban también en un mayor riesgo. Y el hecho de estar en una situación de desempleo. ¿Vale? Con esa información que, como veis, pues básicamente se recoge ya en la primera sesión
era cómo podíamos dar esta alerta para que luego pasara a una evaluación más concreta, como os decía. O sea que, como veis, otro ejemplo muy específico, con la idea de integrarlo en el sistema de atención primaria y con la idea de que no altere el trabajo que tenemos en el día a día. Bueno, muy rápido a la pincelada de los dos ejemplos y para acabar, pues otra frase que tenemos un poco como mantra dentro de la unidad de factor humano y es esta, que lo estamos viendo últimamente, ¿no? El progreso tecnológico va muy rápido, esto acelera a una velocidad increíble. Nosotros, que somos un centro tecnológico, nos cuesta seguir las tendencias y el ritmo, pero lo que tenemos claro desde CETIC es que ese progreso tecnológico no implica necesariamente un progreso social si realmente no estamos poniendo a las personas implicadas en el proceso, no les estamos preguntando qué necesitan y no estamos chequeando con ellas realmente qué impacto está teniendo las soluciones que estamos diseñando para modificarlas, aprender y definir soluciones más eficientes realmente a posteriori que puedan ir incrementando los beneficios. Así que, bueno, por mi parte, nada, espero que os haya parecido interesante. Yo creo que he tratado de ser breve, no sé si demasiado o bien, para que nos quede tiempo para preguntas. Cualquier duda que os pueda surgir, encantadísimo de discutirlas. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, si quieres, puedes dejar de compartir pantalla y así volvemos a vernos todos las caras. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que a todos, por lo menos hablando por mí, no, pero creo que han sido dos casos de éxito muy interesantes. Si alguien tiene preguntas, cuestiones, pues por favor podéis ir levantando la mano, porque creo que por el chat no ha habido ninguna pregunta de momento. No sé si alguien... Vale, adelante. No sé tu nombre, pero Mira, soy Ramón Rocado, soy sanitaria de Tarrasa. andaban. Yo solo quería hacer, mira, una pregunta que has comentado en este caso en el caso segundo de conductas autolesivas y suicidas. Quizá lo he entendido mal, ¿no? Pero me ha dado la impresión de que lo que pretendíais es usar información de variables que ya dices que están en el sistema, ¿no? Pero por un lado también has dicho que en la mayoría de casos no habían como detectado casos previos y, digamos, alertas previas y habían ido directamente a urgencias y habían pasado por primaria. Entonces, la pregunta quizás tiene dos vertientes. Si habían ido a urgencias, ¿realmente había información de esta gente de, por ejemplo, Minimental, uso de antipsicóticos, convivencia? Esta es una. Y la otra es, durante el piloto que habéis hecho, ¿realmente cómo habéis seleccionado a las personas para hacer el piloto? Y exactamente, ¿les habéis hecho hacer muchos cuestionarios con una frecuencia muy alta? Es decir, una cosa fuera de lo usual, de lo que sería la práctica habitual, para conseguir que salieran estas alertas. Vale, gracias, Ramón. Vale, igual me ha quedado ahí un poco fundida la explicación. Como os decía, teníamos una fase inicial y luego una parte de seguimiento. Entonces, gran parte de esa información se recopilaba en atención primaria por parte de enfermería. Ya está un poco identificado cuando pasan por enfermería recoger esa cantidad de información. La parte del Minimental es el añadido que se hace en el seguimiento. Es decir, cuando se identifican ahí a las personas es cuando se hace esa evaluación inicial y luego en el alta, digamos, del proceso de intervención se realiza o se obtiene la puntuación final, ¿vale? Ese sería el extra. En cuanto a los cuestionarios, la realidad es que no, ya te digo, el 90% de la información ya está ahí porque se recoge por sistema y dentro del protocolo de esas personas que ya estaban en el bucle de tratamiento, son 3 fases en las que hacen evaluación con los cuestionarios. A la llegada, un punto medio del tratamiento que lo tiene estructurado en un periodo de 2 meses, si no recuerdo mal, de cómo está evolucionando, y en el cierre y en el alta una tercera evaluación. O sea que no hay una evaluación ni semanal ni diaria. Bueno, como lo tienen ya protocolizado, digamos, en el Principado, va enfocado de esa manera, porque entiendo que también por posibilidad de recursos. O sea, no es posible tener a las personas semanalmente o diariamente en la unidad pudiendo hacerles la evaluación. O sea que, bueno, intentamos que no sea especialmente intrusivo ni una carga muy alta para el profesional, porque al final
lo hemos visto en otros proyectos en donde se les pide mucha información. Vale, al principio del proyecto estamos muy motivados y todo funciona muy bien, pero luego vamos perdiendo gente porque en el día a día ya tienen bastante carga de trabajo como para que además se pasen media hora rellenando cuestionarios. No sé si te podía aclarar. Sí, sí, gracias. Muchas gracias, Ignacio. Vale, pues adelante, Xavier, que habías levantado la mano. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por la presentación, muy interesante todo lo que hacéis. Felicidades. Bueno, mi pregunta era relativa también a este segundo caso de la conducta suicida. Y si nos puedes comentar un poco cómo se ha hecho el proyecto y en el sentido de bueno, si el proyecto sigue activo y si de alguna forma ha pasado a formar parte del día a día de los profesionales de atención primaria y cómo se ha hecho la integración con los sistemas que utiliza la gente de atención primaria, ¿no? Porque, no sé, suena como bastante complejo meter algo en el sistema de atención primaria, ¿no? Y si esto ha sido un sistema que va al lado, digamos, y que tienen que consultarlo para ver esas posibles alertas o si las alertas pues, están integradas en el propio sistema. Un poco la integración de la prueba piloto en la atención permanente al ciudadano, digamos. Gracias. Gracias, Javier. Es la pregunta clave. Se nota que estás inmerso en el tema habitualmente. Y bueno, voy a ser muy claro con esto. Yo creo que es el problema que tenemos actualmente es la parte de interoperabilidad. Y es una deficiencia problemática, porque lo que hemos visto es que al acabar el proyecto los resultados son interesantes, los profesionales lo ven necesario y lo ven interesante, pero luego, como bien dices, vemos dificultades con la integración. Entonces, este caso es un proyecto de I+D en donde se presenta una convocatoria del Principado, funciona y se despliega y se integra dentro del marco del proyecto porque trabajamos con un hospital concreto, con lo cual, bueno, tenemos la posibilidad, gracias a esta empresa de tesis médica, de hacer esa integración dentro del marco del proyecto con un acceso muy controlado a los datos que queremos, porque como bien sabes por la pregunta, esto no es tarea fácil y de hecho el comité de ética tuvimos una conversación de casi 8 meses para poder arrancar con el proyecto y el problema que nos encontramos luego es el que apuntas. Acaba el proyecto, todo es muy interesante, todo es muy positivo. Aquí se añade además que después llegó la COVID, con lo cual, como sabéis, todo fue monotemático sobre la COVID y esto quedó un poco a un lado. Pero el problema es que después de esto no es posible la integración generalizada, ¿vale? La empresa Tesis Medical ahora está en conversaciones con el SESPA porque conocen los resultados del proyecto y sí, les interesa. Pero ese paso de abrir el sistema, que además en el caso del Principado, como en todas las comunidades, depende de una empresa privada, no es fácil o no es relativamente posible. Y a día de hoy, pues después de muchos meses de conversaciones, seguimos a la espera de ver cómo lo integramos, ¿vale? Vuelvo a decir, todos nos parece interesante, pero no es viable tenerlo actualmente en el día a día, con lo cual, lamentablemente, acaba el proyecto y acaba la integración. Ahora toca la lucha de parte de tesis con la administración para decir, tenemos los resultados, que este era también uno de los objetivos del proyecto, tenemos los resultados, tenemos la evidencia de que funciona y se puede hacer. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pero sí, lamentablemente no está integrado a día de hoy, a pesar de los resultados que tuvimos. Y no te engaño, y esto es así de claro, ¿vale? Porque también es una reivindicación que intuyo que os pasa en más comunidades, bueno, y en otros proyectos también nos ha ocurrido. Entonces, al final, pues, puedes hacer una integración parcial durante el proyecto, queda definido porque el proyecto acaba con toda la tecnología lista para enchufarlo directamente al sistema y cómo funcionaría, pero ahí estás en ese punto peleando con la administración. Muchas gracias, Ignacio. No sé si hay alguna preguntilla más. ¿No? Bueno, pues yo te quería preguntar, Ignacio. Mira, sí que sale una pregunta por el chat. Dice Chus, hola, muy interesante este segundo proyecto. Me surge una cuestión. ¿Habéis medido la disminución en conducta suicida o suicidios consumados con respecto a otros periodos? Muchas gracias. Gracias.
Chus, pues no hemos podido, y enlazo un poco con la respuesta a Xavier, no hemos podido por las dificultades de acceso. ¿Vale? Volvemos un poco a las limitaciones de los proyectos de I+D. Una vez que se define el proyecto, no sabíamos a priori los datos que íbamos a tener, con lo cual se plantea para trabajar sobre unos determinados datos. Y el acceso que da el comité ético es para un periodo concreto sobre unas variables específicas. Entonces, dentro del propio marco del proyecto no tuvimos tiempo suficiente para volver a pedir un acceso, pasar el comité ético, tener la autorización, recibir los datos y poder volver a trabajar con ellos. ¿Vale? Sí que sería muy interesante, pero bueno, volviendo al bucle de la I+D, eso implicaría, hasta que esto no se integre de manera definitiva, volver a plantear otro enfoque de comparación con la gente que ha podido pasar por este sistema, pero no nos ha sido posible. Vale, dice Chus, claro, lo entiendo, muchísimas gracias. De verdad que es muy interesante. Pues muchas gracias. Nada, yo solo te quería preguntar si había algún proyecto más en salud mental y entorno rural que estuvierais trabajando ahora, que quisieras dar alguna pincelada. Nos quedan un par de minutillos y con esto yo creo que ya cerraríamos. Ahora mismo tenemos en propuesta uno de ellos, esperando resolución, va muy ligado con todo lo que tiene que ver con trastornos de conducta alimentaria, porque tenemos datos del Principado que nos has trasladado el SESPA de que es un problema que ya no, por lo menos en Asturias, no sé si, y esto también me podéis comentar vosotros, no sé si es algo como al resto de comunidades, que se ha trasladado o que se ha aumentado la problemática en población rural. Antes en el Principado era algo muy focalizado en zonas urbanas, muy focalizado en chicas sobre todo, y bueno, está empezando a haber problemas en zonas rurales, en este caso en la zona de Occidente especialmente, del área 2, en donde empieza a haber una problemática muy alta de trastornos de conducta alimentaria en adolescentes chicos que viven en la zona rural. Y bueno, es un problema que hemos detectado y ya os digo, tenemos una propuesta lanzada con una fundación de aquí del Principado que trabaja con adolescentes en temas de salud mental y esperando que pueda salir adelante y que me podáis invitar el año que viene a contar el resultado. Eso sería muy buena noticia porque sería que estamos en ello. Específicamente en salud mental es lo único. Luego sí tenemos otros proyectos que bueno, de alguna manera impactan en la parte de calidad de vida, pero ya no tienen un foco específico en salud mental. Gracias, Ignacio. Bueno, Xavier, si quieres hacer un último apunte, ya estamos en tiempo de descuento. Adelante. Sí, gracias, Iris. No, muy rápido. No, solo comentar si tenéis alguna experiencia en interoperabilidad y data spaces en el ámbito de la información pública, del sistema sanitario público, digamos. Si habéis hecho algo o tenéis algo previsto en esta línea, un poco ligado a la pregunta anterior, ¿no? También. Tenemos previsto, todavía no, porque bueno, como sabéis la parte de Data Spaces está arrancando, hay mucho rum, pero la parte de ejemplos prácticos todavía está un poco en pañales, pero estamos en ello porque estamos dentro de, como os decía al inicio, del Hub español de Gaia X, en 3 ámbitos, en turismo, en agro y otro de ellos en salud. Y está previsto empezar a trabajar. De hecho, a las 11 tenemos una reunión de Gaia X precisamente y bueno, la idea es poder hacer alguna demostración a futuro de cómo esto puede funcionar. Yo sin duda creo que si todos nos ponemos de acuerdo, el potencial que tiene el hecho de la compartición de datos para todas las partes, incluido el ciudadano de a pie, que es quien da la información y muchas veces no revierte luego en él de forma clara la solución, puede tener un potencial enorme. Entonces, bueno, de momento, a futuro, espero que a corto plazo y que en este año pueda salir algo, pero sí, la idea es empezar a experimentar y sacar algún ejemplo de posibilidades ahí en esa línea. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Esperamos que sí, que podamos tener pues también casos de éxito en este sentido. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este Breakfast and Learn y espero pues que nos reencontremos el mes que viene. Muchas gracias. Gracias. Feliz día. Un placer, buen día. Adeu. Gracias, adeu. Adeu.